compartir con esta maravillosa mesa de investigadores, de estudiosos en la materia que me ocupa desde hace unos años en mi estudio de investigación, que es la ciudadanía, el derecho a la identidad de género. Concretamente, por mi ámbito de trabajo, soy abogada en ejercicio, he tenido la oportunidad, y a través también de la clínica legal de derechos fundamentales, en la que doy clase como profesora externa con Blanca Rodríguez Ruiz, de trabajar de una manera más profunda un asunto que llevó precisamente a mi despacho profesional, en el cual una persona con ciudadanía no binaria pues tenía una dificultad para el reconocimiento legal en Sevilla, concretamente en su tarjeta de residencia europea de este reconocimiento a su identidad de género en su país de origen. Me pareció una oportunidad en esta primera intervención en el grupo de investigación, haceros partícipes del trabajo que ya se había elaborado, que estamos iniciando en los tribunales españoles para la defensa de la ciudadanía sexual no binaria. Y bueno, nuestro punto de vista tras el abordaje jurídico intenso a través de la clínica legal y a través de la representación procesal pues, que tengo el honor y la suerte de dirigir. En principio, os decía, el motivo de mi ponencia se va a centrar dentro de la ciudadanía sexual no binaria al asunto concreto del caso Andreas, que tiene correlación o que está directamente relacionado con el derecho a la libre circulación en Europa. Os decía, para mí es importante y considero una oportunidad precisamente que la construcción de la ciudadanía a nivel internacional sea cada vez más respetuosa con las identidades de género y también considero que es uno de los nuevos retos del siglo XXI en derecho antidiscriminatorio. Desde mi punto de vista como feminista, liderar desde el feminismo esta consagración a la igualdad de género pues lleva compromisos importantes, porque estamos hablando de mover esas clasificaciones sexuales y abramos un nuevo espacio de reflexión en el cual el respeto a las identidades de género diversas y la normalización de esta diversidad comunitaria sea cada vez mayor. Para ello nos basamos prácticamente en el motivo de estudio y de reivindicación a través del marco jurídico que hemos llevado a los tribunales españoles en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que entendemos que debería ser una prioridad para el movimiento feminista la aplicación íntegra de este artículo en una visión cada vez más inclusiva, ¿no? de esta reconstrucción de los géneros, que permita pues, que el derecho a autodeterminación sexual de la ciudadanía no binaria pues, tenga anclaje en el ordenamiento jurídico internacional y bueno, cada vez nos vayamos en nuestras constituciones a integrar esta perspectiva inclusista en la cual la diversidad tenga su reconocimiento legal y su desarrollo legislativo como una ciudadanía sexual plena. Entendemos además que la última sentencia más reciente en España, que es el 18 de julio del año 2019, que resuelve una cuestión de constitucionalidad, concretamente en relación a los menores, la autodeterminación de género, identidad de género de los menores, hace un análisis de la jurisprudencia anterior y europea que nos permite tener una visión aperturista e inclusiva de esta ciudadanía sexual europea. En este análisis del caso de Andrea y la libre circulación, lo que abordo es los retos pendientes. Nos encontramos pues que tenemos una ciudadanía sexual europea que demanda una respuesta adecuada en derecho. El problema ya lo tenemos. Y lo tenemos desde el momento en que una persona se mueve por toda la Unión Europea y se mueve o se puede mover con distintas clasificaciones sexuales en función de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Por eso entendemos que este enfoque común, una aplicación de la normativa internacional en derechos humanos que luche contra la restricción de la identidad de género dentro del estatuto personal de cada Estado miembro, sea cada vez más respetuosa, más inclusiva y que permita una ruptura sobre esa consideración que dentro del derecho conservador y que cuesta tanto cualquier ruptura o ampliación conceptual se abra a esos nuevos cuerpos sexuales que no sean tan dualistas ni tan disciplinados. Si abordamos una definición respecto a las personas no binarias, lo que nos llama la atención fundamentalmente es que estamos hablando de personas que no tienen ninguna definición, simplemente no se encuentran incluidas dentro del concepto sexo-género binario, ¿no? Un derecho, algunas lo consideran como un derecho performativo, pero lo cierto es que estamos amparando un derecho, el derecho a la identidad de género.
No existe un arquetipo único, como os decía, sois todos conocedores, expertos en la materia, y sabéis que no hay una descripción precisa, salvo que en el marco jurídico binarista no hay una cabida para esta tercera opción y que tenemos que superar esos límites conceptuales. Nos tenemos que mover hacia personas que son transgénero y que nos están demandando que veamos desde la óptica de sus derechos, su el derecho que sienten, su autorreconocimiento, esa inclusión. Me gusta mucho esta definición de Constantidines porque bueno, viene a decir pues, que estas identidades realmente están subvirtiendo incluso las orientaciones sexuales, heterosexuales y las homosexuales, porque no separan en cajas de hombres y mujeres, homosexuales o heterosexuales, ¿no? Este mismo acto de subversión pues nos lleva a que hay un nuevo modelo de comprensión de la experiencia humana. Y hay nuevas experiencias, hay que tener en cuenta pues que tenemos que reconstruir nuestras ideas sobre identidad, sobre comunidad, sobre amor, sobre intimidad, sobre el sexo y sobre la experiencia del ser humano. Y todo ello desde una óptica de dignidad, en el sentido de que se respete ese valor espiritual humano inherente a la persona en cuanto a que la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida debe ser absolutamente respetada por los demás. Como sabéis, ayer se abordó por Asunta y por otros ponentes, nos encontramos ahora mismo con una ruptura, una gran polémica en el seno del debate de la ruptura al binarismo. No solamente nos encontramos por lo que ya sabíamos y conocíamos, que era efectivamente estas ideas conservadoras, ¿no? que indudablemente siempre han estado en contra de cualquier avance en el movimiento LGTBI, sino que hay ya un sector del feminismo muy activo, muy resistente a la inclusión de esta nueva diversidad. Y bueno, es curioso cómo el propio, bajo mi punto de vista, es una opinión absolutamente personal, como el propio movimiento feminista que ha liderado siempre el desarrollo del movimiento del derecho antidiscriminatorio, se encuentra en una situación casi como de las personas conservadoras de pánico moral ante el cuestionamiento de normas sociales para aceptar la identidad de género, ¿no? Y esto tiene mucho que ver pues, con miedo, en este caso, el entendimiento de que puede haber una pérdida de privilegio y, bueno, estas incertidumbres y dudas en cuanto al desconocimiento. Entendemos que la formación, y yo pienso que es uno de los grandes elementos a trabajar dentro del grupo de investigación y lo podemos hacer de muchas maneras, no solamente potenciando y moviendo a foros en los cuales podamos desarrollar nuestras investigaciones, compartir nuestras inquietudes, sino promover ese desarrollo legislativo armonizado en Europa. Entiendo pues que nos encontramos que ya existen desarrollos legislativos y se ha hecho referencia a la situación de Alemania y en otros países miembros, que voy a dejar también para que ahonden ya en otros ponentes de esta tarde, por su prestigio y su reconocimiento también internacional. Decir que en estos otros países miembros de la Unión Europea ya hay un reconocimiento oficial a la identidad de género no binaria. Y eso hace pues, que el derecho a la libre circulación de la ciudadanía no binaria, cuando se mueva de un derecho a otro, nos podemos encontrar con casos como el caso de Andrea, que se vean necesariamente obligadas esas personas a cambiar el reconocimiento de sexo, género oficial en su país de origen y tenga una dificultad para que en su tarjeta de residencia europea el acceso a los servicios como administrade se encuentre con los límites de la falta de reconocimiento de estos derechos, ¿no? El caso de Andrea, como os decía, llega a los tribunales españoles cuando una persona pues, de origen alemán, cuando va a cambiar sus datos en el registro de ciudadanía europea, de ciudadano europeo, todavía se habla en masculino, yo trato de cambiar también el lenguaje en la medida que pueda ser más inclusivo, se le deniega el reconocimiento de ese sexo oficial reconocido en su pasaporte que lleva, porque entre otras cosas no hay un formulario en su país, en nuestro país, en España, que reconozca esa tercera opción, esa que Jens dice que ya, bueno, está tercera casilla para reconocer a las personas no binarias. Y sin más, pues acuda a mi despacho, me hace el planteamiento de que ese reconocimiento, ¿cómo se lo van a quitar si ya forma parte de su identidad y está consagrada a efectos internacionales en su país de origen? Y iniciamos esa lucha en los tribunales. Bueno, queremos y trato con esto de hacer ver que la lucha está hacia esa identidad de género inclusiva y que además esa lucha por la identidad de género inclusiva, al hilo de lo que bueno,
comparte también en sus últimos estudios e investigaciones, tiene la suerte de compartir muchas de sus investigaciones, tiene que ser necesariamente bajo la perspectiva de los derechos humanos. Porque realmente el derecho a la autodeterminación, eso que tanto le gusta hablar, el derecho a la autonomía relacional, ese sentido interno de quién soy, cómo me reconocen, cómo me autodesigno, cómo me expreso, cómo genero, que bueno, no tiene nada que ver tampoco con la apariencia externa, tiene que ver con cómo los demás tienen que reconocer mi propio derecho, ¿no? No puede ser limitado de una manera tan restrictiva, y lo es ahora mismo en los ordenamientos que nos están permitiendo este reconocimiento internacional que se produce en otros países a la ciudadanía que se mueve por los Estados miembros. Quería con esto deciros que, bueno, ya no voy a entrar en la casuística, ya sabéis que lo que decía antes de la clasificación, y bueno, la compartimos. Hay personas que transitan, que pasan, que no están, hay personas con ejemplos de hibridación de género. Allí había algún comentario que hacía referencia a que precisamente la ciudadanía no binaria alude mucho a categorías. Yo creo que no, que deconstruye categorías, y dentro de la deconstrucción de categorías abre el abanico de posibilidades no binarias, precisamente para que se entienda que ese encorsetamiento, ¿no? Tradicional en el que todavía nos movemos, porque bueno, el pensamiento se mueve por categorías, tratamos pues siempre de aprender y lo hacemos desde la infancia en categorías que nos vienen establecidas y que vamos moviendo, y dentro de ese movimiento y evolución en derecho tenemos precisamente que dejar entrada a esta nueva diferencia, ¿no? El sesgo contra las personas no binarias, me gusta mucho lo que dice Jessica Craig, que habla pues que lleva muchas veces a que estas personas, pues, bueno, no sé si lo conocéis, ya habéis visto en el currículum que yo generamos precisamente un turno específico de delitos de odio en nuestro Colegio de la Abogacía de Sevilla para luchar contra esto, ¿no? Contra este sesgo que se produce por la discriminación. Y es muy alta la tasa de discriminación, el rechazo familiar, el acoso y los ataques a la libertad sexual a las personas no binarias, ¿no? Porque no se les cree, porque se tiende a deshumanizar, a preocuparse muchas veces porque esa situación de reconocimiento de derechos pueda socavar los roles de género tradicionales, y porque se está politizando mucho el reconocimiento legal de las personas no binarias. Hay mucho desprecio, hay mucha incredulidad, hay mucha falta de respeto, y hay también un paternalismo excesivo. Ese paternalismo de hacerte creer que tienes ya que definirte, que tienes que, dentro del mundo, desarrollarte en una conciencia de que en lo que conocemos y sabemos todo funciona, pero que en ese ámbito en el que tú te estás autodesignando no tienes cabida. No tienes cabida en los espacios públicos, no tienes cabida como persona que recibe derechos y libertades en tu país de origen, y no se les cree. Se tiende a pensar pues, que es algo absurdo, y sigue todavía existiendo una creencia importante sobre el biologicismo, ¿no? La ciencia y la religión, todo esto que ayer hablábamos, que ahí nos pesa tantísimo, ¿no? Por nuestra construcción educativa, por nuestra construcción de identidad. En cuanto a los prejuicios contra el no binarismo, bueno, lo que os decía, ese miedo, ¿no? Ahora que tenemos que invertir dinero en políticas, programas, instituciones, tenemos ahora que se quiebra el sistema establecido. Bueno, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué pasa con las mujeres y con las políticas de mujeres si incluimos nuevas diferencias, ¿no? En estos sectores del feminismo tan, yo diría no inclusivo, por no definir que exista pues, una falta de reconocimiento o de discriminación a otras realidades, ¿no? Pero ese miedo, ¿no? a la introducción de personas no binarias tiene mucho que ver, ¿no? Ayer lo comentábamos con la pérdida de beneficios tradicionales. Bueno, me gusta esta sentencia, ya hizo referencia a Laura, a la misma, me parece un gran avance. Nuestro Tribunal Constitucional yo creo que es la primera vez que desarrolla un marco conceptual interesante sobre la identidad de género. Y bueno, yo destacaría dentro de la fundamentación jurídica de la misma que se hace referencia pues, que a establecer la propia identidad no más que un acto de la persona, sino no es un acto más, ¿no? Que no se le da importancia, sino que es una decisión vital, porque te coloca en el poder de desenvolver tu propia personalidad. Es decir, no estamos hablando de algo caprichoso que yo ahora me ocurro, quiero que se ponga en un papel, sino que quiero que efectivamente dentro de la situación o de la sociedad en la que me muevo sea reconocido de manera como me siento, ¿no? Como quiero que los demás me entiendan. Con lo cual, cualquier persona, también es muy interesante porque
precisamente pone el dedo en la llaga, ¿no? Cualquier persona que sea obligada a vivir a la luz del derecho con una identidad de género distinta, ¿no?, a la que es propia, sobre ya un lastre, ¿no?, que condiciona de manera notable y le dificulta su posibilidad de restablecer relaciones con otras personas en planos de igualdad, ¿no? Bueno, esta sentencia, os animo, no me voy a detener mucho, os animo a que la estudiéis, que la veamos, pero tiene mucho que ver pues, con el derecho a decidir, la propia identidad sexual, la autonomía para organizar la vida, bueno, todo esto que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo largo de estos últimos años ha ido desarrollando porque hace un acopio de esta jurisprudencia internacional y de la Unión Europea y se apropia, ¿no? El Tribunal Constitucional se apropia en ese desarrollo inclusivo. Abre una esperanza. Yo entiendo que abre una esperanza en la construcción de una regulación positiva, la que nos falta, ¿no? En el cual ya no solamente estemos hablando de un reconocimiento legal mejor del que tenemos, que yo entiendo que es patologizante, ya hizo referencia también Laura, la ley 3/2007, que bajo mi punto de vista es una ley de reasignación sexual, pero no es una ley de identidad de género, sino que sea más inclusiva con el nuevo reconocimiento social que demanda, y digo la ciudadanía europea. Estamos en Europa, no nos podemos olvidar. El marco regulador constitucional de la identidad de género, no voy a detenerme. Ayer hizo referencia Laura a estos distintos preceptos que forman un marco global en el cual se puede entender ese desarrollo normativo posterior, pero que tiene perfecta cabida en nuestra Constitución. No podemos decir que no tenemos una regulación de la identidad de género porque cabe en su interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional en cada uno de estos preceptos, ¿no?, que os dejo aquí para que les echéis un vistazo. Para mí es importante también que veamos lo que ha dicho el Tribunal Supremo hasta la fecha, ¿no? El Tribunal Supremo en nuestro país sí tiene ya un desarrollo legislativo mayor y siempre se mueve al amparo del derecho a la autodeterminación de la persona, ¿no?, ese libre desarrollo de la personalidad y que se proyecte pues, como un ámbito, ese ámbito de la privacidad en la que nadie puede invadirme ni intervenir, que no haya injerencias externas. Y también otro aspecto que bajo mi punto de vista es muy interesante, y es que hay una prevalencia sobre el factor psicológico sobre el gonadal o cromosómico, porque tenemos todavía ahí ese lastre, ¿no?, en relación a todo lo que tiene que ver con el biologicismo, con las clasificaciones, con las distintas categorías médicas, con la disforia de género, esas categorías que se vienen arrastrando. De la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se aplican en la sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, hace referencia a que se recoge esa necesidad, ¿no?, de identificarse con los documentos oficiales tal como se es, ¿no?, que esa discordancia entre el sexo legal y el sexo aparente, y lo digo porque tiene que ver con el caso Andreas, ¿no? Esta fundamentación jurídica la trabajamos porque entendíamos que era absolutamente relevante. Y bueno, ya se superaron todas estas concepciones que ya veníamos arrastrando, Ana lo sabe, bueno, todos los que estáis aquí, ¿no?, en cuanto a esa necesidad del requisito de la intervención quirúrgica, esa nueva conceptualización mucho más aperturista, ¿no?, sobre la identidad de género que ya se ha ido trabajando a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, no tenemos que decir pues todo lo que ha dicho ya también recientemente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, bueno, en la resolución 2048, ¿no? Ahí la tenemos y tenemos que utilizarla y tenemos que llevarla a nuestros tribunales, ¿no?, que está frente a la dignidad humana, todo lo que hemos estado diciendo, se insta específicamente, no podemos desoír esta resolución. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen que tener en cuenta pues, que hay que abolir esos tratamientos obligatorios, los diagnósticos de salud, procedimientos rápidos, transparentes, accesibles, ¿no?, y todo esto al amparo pues, de los principios de Yakarta que nuestro Tribunal Constitucional pues, lo incluye en esta sentencia tan ilustradora, tan rica, ¿no? Bueno, cuando os decía que quería aproximarme a la realidad a través de un caso práctico, quería que acudiéramos al caso concreto de Andreas, ¿no? Nuestro país le deniegan un documento de residencia al registro de ciudadanía europea en España, alterando lo que ya es un reconocimiento, ¿no?, oficial en su país de origen, y la argumentación o la fundamentación jurídica pues dice que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico interno, como si fuera una cuestión de reconocimiento interno, ¿no? Se impugna una resolución que se estima un recurso de alzada que interpone ante, en este caso, la administración
el Ministerio el Ministerio de Interior, perdón, que es el que lleva el registro de la ciudadanía europea. Y bueno, de un lado, esta persona cuando hace el cambio, cambia el domicilio, entendiendo que es igualmente irrelevante esa modificación de domicilio como la modificación de esos datos de resignación sexual. Se encuentra además que cumple todos los requisitos. Andrés cuando va no es que no haya aportado un documento, no es que no tenga en su pasaporte ese reconocimiento, cumple absolutamente la normativa que regula precisamente la ciudadanía europea y el registro de su sexo y sin embargo no tiene acceso a ese reconocimiento público. Y se atenta pues directamente, entendemos, contra el derecho a libre circulación. Es un derecho fundamental que se establece en el artículo 45 del Tratado de la Unión Europea. Y bueno, según la Comisión Europea, pues los ciudadanos tienen derecho a transferir el país al que ha ido a buscar empleo o residencia todos sus datos y no se pueden transformar en personas diferentes. Este derecho se desarrollando por distintas normativas, en concreto por la Directiva 2004/38 de la Unión Europea y bueno, estamos amparados por el artículo 2.1 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen que respetar las identidades de sus homólogos, es que lo dice expresamente esta norma, ¿no? Esta idea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues que hay que respetar las identidades nacionales de los Estados miembros y se debe además de contrarrestar con el mandato, hay un mandato para promover esta integración. ¿Vale? El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, la adhesión de un Estado, pues le dice que se tiene que adaptar a las constituciones nacionales para esa adhesión. Y ese nuevo miembro tiene que integrar su compromiso y lealtad para que esa integración de la identidad y asuma ese patrimonio constitucional, ¿no? para esa integración. Hay también jurisprudencia muy rica que hemos manejado también en la clínica legal, Blanca lo sabe, el esfuerzo y el trabajo que hemos tenido en esa labor de investigación para que ese marco jurídico sea cada vez más rico, en cuanto a que los Estados miembros pues no pueden alegar el concepto de orden público, otra de las posibles razones que se pueden esgrimir por los Estados miembros para evitar ese reconocimiento, ¿no? A esa ciudadanía no binaria. Y bueno, estamos hablando en principio que hay que suprimir todos los obstáculos a que el derecho a la libre circulación se desarrolle libremente. La resolución de 15 de marzo de 2017 va en este sentido. Hay una sentencia también que nos gusta mucho, que es la sentencia, en este caso, en Micheletti, pues que hace referencia también a la unicidad del Estatuto de Ciudadanía Europea y a la portabilidad mismo de un país a otro, de un país miembro a otro. Estos son fundamentos jurídicos que hemos llevado a los tribunales españoles y que esperemos que tengan una buena acogida. Porque en el caso Andrea, en definitiva, de lo que estamos hablando es de cómo una falta de reconocimiento. Sí, no sé, me imagino que tengo poco tiempo y me gustaría pues abordar muchísimas cuestiones en relación a la ciudadanía europea. Voy a intentar, en la medida en que pueda, ser breve, porque, bueno, os traigo aquí muchísimas reflexiones. Si algo podemos hacer en este grupo es compartir bibliografía, ideas y nuevas lecturas. En este caso, en esa idea de Europa, de pertenencia a Europa, ¿no? Pues las identidades tienen el efecto en Europa me gusta esta idea, ¿no? De la muñeca matrusca, ¿no? De manera que una identidad no quita la otra, ¿no? Y que hay un núcleo que se debe preservar, que es el núcleo que se ha construido, ¿no? También en esta reflexión de Francesca Romana Maturo, ¿no? Que tiene que ver pues con ese nacionalismo sexual europeo que ha hecho que en el acervo comunitario haya habido un desarrollo legislativo interesante, importante, que no podemos permitir, ¿no? Que ahora se vaya menoscabando pues, con estas nuevas ideologías que se están desarrollando en el que la identidad nacional quiere tratar de destruir la identidad europea. Esa consideración de los derechos LGTB queer en Europa hacia una forma de nacionalismo supranacional. Me gusta esta idea porque es respetuosa absolutamente pues, con toda la dinámica y todo el trabajo que se ha hecho. ¿Sí? No, tenemos que ir acabando. Vale, bueno, voy a tratar de resumir la medida que pueda todo lo que os quería exponer, porque realmente en esta dinámica de normalización de la Unión Europea tenemos que entender que no cabe otra posibilidad que vayamos armonizando nuestras legislaciones para que no nos encontremos con situaciones como las que no hemos visto, ¿no? En el caso de Andreas, como resumen, deciros pues, que no
para mí es importante que entendáis dentro de esta conceptualización que hay que entender a una interpretación favorable dentro del marco constitucional que ya tenemos en España y el marco de desarrollo legislativo europeo, y tenemos que integrar estas nuevas realidades en nuestro ordenamiento jurídico. El panorama internacional, daré paso también a los demás ponentes que van a abordarlo. Para mí es muy importante que en ese abordaje del panorama internacional veamos que no estamos hablando de un hecho aislado, sino que hay reconocimientos de la Unión Europea a nivel internacional que son muy, muy interesantes, y entender pues, que las restricciones y limitaciones del derecho a la circulación en la Unión Europea supone una vulneración definitiva de los derechos humanos. La ciudadanía europea como reconocimiento no binario, si tú tienes que cambiar tu identidad cada vez que cambies de país, ¿no? y tienes que transformarte en una persona absolutamente diferente, porque el Estado miembro en el que te muevas o en el que residas temporalmente, en un mundo además como el que vivimos tan global, no te permita ser quien eres, ¿no? Como conclusiones, en definitiva, os decía que este acervo comunitario tiene que consolidar esta ciudadanía europea como un estatus jurídico mínimo, que garantice, por supuesto, que en ese derecho a libre circulación, ese derecho de identidad de género no se vea menoscabado, no se vea recortado como un bonsai. Y bueno, en estos debates teóricos tenemos que no hay conflictos irreconciliables entre algunas ideologías pues, que tratan de mermar estos derechos inclusivos. Entendemos además que, bueno, que esta protección sobre los derechos no binarios tienen que tener la misma aplicación extensiva que en su momento la tenía toda la doctrina del Tribunal Europeo sobre sexo, raza y religión. Una nueva realidad que se tiene que trabajar y que desde el feminismo pues no podemos, ¿no?, socavar esta identidad que se está desarrollando y plantear una lucha sin cuartel contra la misma, al entender que no existe ninguna razón. A mí me gustan mucho estos argumentos, se está trabajando por muchas feministas que bueno, en esta no hay ninguna razón justificada en derecho. Y cuando digo razón justificada en derecho, es más allá de razones emocionales o de otra índole que justifiquen esa vulneración, ¿no?, en nuestro país de estos derechos a ciudadanía sexual no binaria, y menos con el marco normativo tan desarrollado. Tampoco entendemos que haya una situación en la que ese reconocimiento socave los derechos a la igualdad de las mujeres o empeore su situación, lo convierta en una persona más desigual, ¿no? No se han registrado tampoco, en cuanto a los datos, en cuanto a las experiencias que ya tienen otros países, resultados en los países donde la autodeclaración identitaria no binaria, al reconocerse en los ordenamientos jurídicos internos, tengan unos resultados tal y como se aventuran, devastadores, ¿no?, sobre las políticas de género tradicionales o sobre el feminismo, en el cual se trata de equilibrar pues, ese desequilibrio estructural, ¿no?, que venimos arrastrando los hombres y las mujeres, y son políticas absolutamente compatibles y necesarias. Sin más, bueno, os deciros que me encantaría oíros, a ver qué pensáis respecto a esta situación. No sé si se ha dado en algunos de vuestros estudios, si conocéis situaciones parecidas al caso de Andrés, porque nos ayudaría mucho también a hacer un enfoque, digamos, más completo. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias.